onda banda? Bienvenidos al Afectado Punk, el canal donde hablamos sobre las bandas, sobre la historia de los grupos que tocan, que hablan una leyenda viva de rock. Y el día de hoy vamos a hablar de una gran leyenda llamada Led Zeppelin, una banda británica que con su sonido pesado, psicodélico y salvaje abrió camino para después conocer cómo se llama el heavy metal. Efectivamente, así como si más que nada el rock te gusta un rock crudo, que empezaron a combinar y al final se dio y se determinó que era un gran heavy metal, una onda medio brutal, pero realmente esa es la opción. Hoy vamos a hablar de la leyenda Led Zeppelin. Todo comenzó en Inglaterra en 1968. El guitarrista Jimmy Page, que venía a tocar con The T. Jarvis, necesitan formar una gran banda, y primero llamó al bajista John Paul Jones y luego al baterista salvaje John Bonham y finalmente el vocalista chingón, prácticamente, que es Robert Plant, que prácticamente con su voz peculiar hizo considerar a Led Zeppelin. Así nació Led Zeppelin. Desde los inicios quería sonar un poco distinto, como rock más pesado, mezclado entre blues, folk y psicodelia. Muchas potencias en ese primer disco. Led Zeppelin en 1969 ya venía con todo, canciones como The Guns Things Bang Times y Daisy and Confused, anunciando una nueva era prácticamente, y informando que realmente empezaron a generar su propio estilo. Esta gran banda de heavy metal vale mucho la pena. Incluso después del primer disco lanzaron Led Zeppelin 2. Aquí explotó todo, apareció Rip, que cambió la historia de Won't Not Love. Este disco fue más directo, más sucio, más fuerte, como esto de Led Zeppelin puso los cimientos de lo que sería el heavy metal. Efectivamente, otra de las bandas que realizó esta situación, pero no solo era esa situación, sino también, solo era un poco de ruido, sino también tenían una parte mítica de Led Zeppelin 3, que se meten con sonidos acústicos, folk, letras inspiradas en mitología, la espiritualidad. Estaban haciendo lo que ellos querían, eran libres y exóticos. Efectivamente, ya tenían muchas influencias, incluso muchos hippies, esta banda le copiaron mucho la situación de la vestimenta, y vale mucho la pena esta gran banda, que en 1971 lanzaron su disco más famoso, que se llama Led Zeppelin 6. Ojo, ni siquiera tenía un nombre, solamente era Led Zeppelin, solo los símbolos. Aquí en esta canción que todos conocen como Starway and Lovely Hearing, un tema épico que empieza suave, va creciendo, terminando con un sol brutal. Este disco también se llama The Blood Dog y Rock and Roll y otras joyas prácticamente de sus rolas. Prácticamente esta banda es una de las mejores bandas de heavy metal, y claro, hay bandas como Black Sabbath, ¿no? Pero Led Zeppelin no daba entrevistas, no salía en la tele, pero llenaba estadios. Sus conciertos eran legendarios, prácticamente esos solos de batería eternos, guitarras con arco, el violín, luces, humo, locura total prácticamente. Con esta gran banda se escuchaba, mucha gente peleaba por ir a sus conciertos. Durante los 70 fueron las bandas más grandes del mundo que hicieron giras masivas en Estados Unidos. Se vestían prácticamente como dioses del rock, con su pelo largo, sus pantalones apretados, prácticamente vivían como tales. Pero también empezaron los excesos, las drogas, el alcohol, fiestas interminables. Prácticamente esta banda también le afectó esta situación, pero ni modo, en el mundo del rock es de esa manera. En 1975 sacaron The Seeking and Graffiti, un disco doble con canciones largas y experimentales como Cash Grip, y mezclaban rock con música medio oriental. Para muchos este fue su pico prácticamente creativo. Dentro de esa opción fue un disco que le echaron muchas ganas y que fue considerado un buen disco también.
pero bueno, la fama cuesta prácticamente caro. En 1976, Robert Plant pierde a su hijo por una enfermedad, y luego en 1980 pasó lo inesperable. John Bonham, el baterista, muere ahogado por su propio vómito. Después de una noche de excesos, fue un golpe tan fuerte para la banda que decidió terminar para siempre. Prácticamente un baterista que era muy chingón en esta situación y que era una pauta principal de esta banda, fallece en una de sus locuras de alcohol. En el comunicado simplemente dijeron que no podemos seguir sin él, y así que Led Zeppelin se acabó. Efectivamente decidieron terminarlo. Era uno, pues el baterista, uno de los principales, muy bueno, pero lamentablemente decidieron pues esta leyenda que nunca murió como Led Zeppelin dejó un legado gigante, inspirador para muchas bandas de metal, hard rock, punk incluso, incluyendo grupos como Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, hasta Black Sabbath también fue influenciado por Led Zeppelin, porque era un grupo muy peculiar. Fueron pioneros en usar una prácticamente riffs poderosa, solos infinitos, letras épicas, la guitarra y el baterista se alargaban bastante. Sus discos se siguen vendiendo, sus canciones siguen sonando en películas, series, hasta en TikToks actualmente, y aunque hubo algunos reencuentros breves, nunca volvieron oficialmente Led Zeppelin, una de las bandas peculiares del heavy metal. Efectivamente es una de las bandas peculiares, e incluso, bueno, Led Zeppelin no fue solo una banda, fue un terremoto musical, y aunque se apagaron tempranamente, dejaron una marca eterna dentro de la historia del rock, y sobre todo, como no, del heavy metal. Efectivamente, esta es parte de la historia de Led Zeppelin. Esto fue más que nada el afectado punk. Suscríbanse, por favor. Necesitamos que comenten. Si quieren más historias de bandas que hacen ruido de verdad, comenten en la parte de abajo. Nos vemos prácticamente en el próximo video. Les recuerdo Escalera al Cielo, que es una de las canciones muy chingonas de Led Zeppelin. Nunca se dejen de subir, y bueno, quien le gusta esta gran banda, comenten en la parte de abajo cuál es su disco preferido, cuál es la canción preferida, y bueno, en la descripción todo le dejo la información, y bueno, prácticamente que puedan tener esta opción. Bueno, pues recordarles que se suscriban, que compartan, que comenten y que le den un like si les gustó este video. Recordarles que este canal se llama El Afectado Punk. Nos vemos, cuídense.